exigencias campesinas y justificar al mismo tiempo nuevas instituciones fuera de las estructuras jerárquicas tradicionales. El campesinado constató que sus exigencias tenían razón de ser, tanto en el ámbito eclesial como nacional, y con ello también adquirió una nueva autoconciencia, pues se percata de que el funcionamiento del mundo depende en gran medida de su actitud decisoria. Nueva también es la fundamentación con la que son vistos los problemas. Antes de 1525, la servidumbre prácticamente nunca se puso en discusión. Los gravámenes solo se cuestionaban cuando existía un motivo concreto. Ahora será distinto. La justificación de la servidumbre se pone en tela de juicio, apelando a la palabra de Dios. Asimismo, se exigía la libertad de caza y pesca y la anulación de los pequeños diezmos, indicando que son contrarios al espíritu de la palabra de Dios. De este modo, los campesinos tienen la posibilidad de dar a sus exigencias una legitimación religiosa fundamental. Hasta ahora les parecía siempre cuestionable la legitimación de sus acciones, especialmente contra las autoridades religiosas. Esta duda fue superada por Lutero. De ello se deduce la diferencia tal vez más importante respecto a los levantamientos anteriores a la Reforma. La revuelta campesina de 1524-1525 se presenta de modo público y no en la clandestinidad. Los campesinos tienen en el verdadero sentido de la palabra buena conciencia en sus manos. Se presentan con sus deseos y quejas y ya no necesitan esconderse como si estuvieran tramando una conjura. Su programa principal, los 12 artículos, fue impreso y ampliamente difundido. Gracias a esta publicidad, la guerra campesina de 1525 pudo adquirir grandes dimensiones, tanto geográficas como sociales. Los principales reformadores dieron marcha atrás para negar las implicaciones políticas de sus propias posiciones cuando atisbaron los primeros brotes de violencia, pero ya era tarde. Ante esta situación, reformadores de todo tipo comenzaron a predicar la obediencia y la pasividad entre la población de la ciudad y del campo. La cuestión religiosa no fue la causa primaria y propiamente dicha de la guerra, sino que tuvo más bien la función de catalizador. La reforma no fue la chispa que desencadenó el incendio, sino el viento que avivó el fuego. Pinceladas sobre el desarrollo de la guerra. El origen de la guerra se data el 30 de mayo de 1524 cerca de la Selva Negra, cuando súbditos de la abadía de Saint-Blasien rehusaron pagar los tributos feudales y los servicios a los señores. En un primer momento no fue un levantamiento armado, sino más bien una manifestación en la que pronto estuvieron implicados campesinos de varios señoríos en Clegg-Gau y Hey-Gau, junto a la frontera suiza. Su principal característica fue la organización eficiente de las asambleas locales en grupos amplios, regionales, de rebeldes preparados para negociar con los señores sobre temas conflictivos. Algunos líderes campesinos buscaron alianzas con ciudades. La involucración de las ciudades trajo consigo la introducción de las ideas religiosas radicales en la rebelión, vinculando la aceptación del evangelio con la exigencia de subsanar las quejas y reclamando al mismo tiempo
justicia social. A comienzos de 1525, los campesinos comenzaron a apelar a la palabra de Dios para justificar su desobediencia. Entre diciembre de 1524 y febrero de 1525, la rebelión se expandió desde el norte del lago Constanza hacia Suabia y Algou. Se formaron grupos y alianzas suprarregionales, lo que culminó con la creación del 7 de marzo de 1525 de la Unión o Liga Cristiana de la Alta Suabia, organización revolucionaria de los habitantes de las regiones aliadas, equipada con estructuras políticas y militares, jurando lealtad y devoción a la palabra de Dios. La Liga compuso su manifiesto, los 12 artículos de Memmingen, el documento más significativo de la rebelión, redactado por Sebastián Lotzer, donde se contenían las peticiones de los campesinos. Más tarde, este libelo se convertía en el programa político y teórico de los rebeldes. Desde la Selva Negra y la Alta Suabia, la revolución se extendió en abril-mayo hacia Franconia, Alsacia, el Rin-Palatinado, el Tirol, el arzobispo de Salzburgo y en dirección norte, Turingia y Sajonia. Sus características y logros fueron diversos. La revuelta de Franconia fue militarmente la más exitosa, asediando la ciudad episcopal de Würzburg. En la zona Odenwald-Neckar, consiguieron los campesinos una victoria simbólica cuando el arzobispo de Maguncia capituló ante las exigencias de los demandantes el 7 de mayo. La revuelta de Franconia produjo los planes más ambiciosos para una reforma política y social con la obra de Friedrich Weygand, el proyecto de una reforma imperial del 18 de mayo, la cual debía ser presentada al Parlamento campesino en Heilbronn. La revuelta de Turingia se caracterizó por la poderosa visión revolucionaria de Thomas Montzer, por las numerosas revueltas urbanas, las cuales fracasaron al no coordinarse con los disidentes rurales, y por la desgana del campesinado de considerar o entrever cualquier visión política más allá de una adherencia general a los 12 artículos. Llegó el desastre para los campesinos de Turingia en Frankenhausen el 15 de junio de 1525, cuando su ejército, dirigido por Montzer, fue rodeado por las fuerzas conjuntas del protestante Felipe de Hesse y el católico duque Jorge de Sajonia. Perecieron unos 5,000. Montzer fue capturado, torturado y ejecutado. En toda Alsacia, la semana anterior habían caído 18,000 personas. La revuelta en Alsacia, que se originó a mediados de abril de 1525, produjo la organización militar más eficiente del suroeste alemán, pero careció de una visión política amplia y fue fácilmente derrotada después de cinco semanas. Las últimas olas de revuelta tuvieron lugar en tierras alpinas, en el arzobispado de Salzburgo, el Tirol, Estiria, Carintia y la Alta Austria, desde la segunda semana de mayo, siendo notable su virulento anticlericalismo y la participación de los mineros de el archiduque Fernando. El archiduque Fernando sofocó la rebelión
convocando una dieta territorial en la que estaba representado el estamento rural y prometió una nueva constitución territorial. Esta fue publicada primeramente en la primavera de 1526. Los rebeldes de Salzburgo vencieron al arzobispo, pero este les prometió una dieta para enmendar las quejas. Pero como en la dieta no se llegó a ningún resultado, estalló otra revuelta en marzo de 1526, la cual fue reprimida en julio de 1526. La revuelta alpina destaca por contar con la única victoria militar digna de mención. Es el Landemain, el 3 de julio, y por su visión política de su líder, Michael Gasmeir, cuyo proyecto de constitución para el Tirol ofrecía un modelo de república igualitaria inspirada en los principios sociales del cristianismo radical. En el aspecto militar, la guerra del campesinado fue una curiosidad. Los rebeldes dominaron los primeros compases de la revuelta por la ausencia de las fuerzas de la justicia y del orden. Las autoridades estaban escasas de tropas para la represión, dado que los mercenarios más expertos estaban ocupados en Italia y solo estuvieron disponibles después de la victoria imperial de Pavía el 25 de febrero de 1525. El ejército campesino carecía en ocasiones de una jefatura militar considerable, pero carecían de caballería, artillería y armas de fuego. Algunos de los fracasos militares son atribuidos a la falta de deseo político de parte de sus líderes. Las campañas victoriosas de Franconia y Turingia reflejan la falta de conciencia previsora militar al destruir o al hacer inutilizables castillos, abadías y conventos. El fracaso en la forma de la fortaleza de Würzburg o la capitulación cerca de Freiburg el 24 de mayo 1525 privó a los rebeldes de un gran potencial. Los dos grupos confrontados eran muy desiguales. Por una parte se encontraban el grupo de las autoridades, clases elevadas, muchos príncipes, que aunque tenían distintas concepciones de cómo actuar contra los rebeldes, todos coincidían y estaban animados por el deseo de mantener y ampliar sus estados. Para ello tenían tropas bien pertrechadas y coordinadas. Por otra parte, estaba el grupo social nada homogéneo de los rebeldes, grupos compuestos por los campesinos, que comprendían desde trabajadores temporeros sin propiedad hasta ricos campesinos. A ellos hay que añadir un grupo de población urbana que por su origen o por su actividad estaban en relación con el campo, y entre los que se pueden encontrar artesanos, cantineros, escribanos y clérigos de bajo rango. El grado de cohesión entre ellos no era muy grande, como se demuestra en la dificultad de elaborar un programa unitario, la subsanación de quejas concretas y la imposición de determinadas exigencias dominaban el programa. Esta guerra tuvo un gran significado. Las pérdidas de vidas humanas fueron elevadas. Se estima que perecieron en combate cerca de 100.000. Se impusieron duras penalidades a los derrotados. Sirvió como una advertencia terrible a las autoridades y condujo a una mínima mejoría del campesinado. El miedo a nuevas rebeliones pesó en la mente de los gobernantes,
pero su victoria permitió la supervivencia de la sociedad feudal. Al mismo tiempo, la derrota de los campesinos supuso una paralización en su lucha por la igualdad y la libertad. Algún autor comunista considera el fracaso de la revolución como el final y el punto álgido de los movimientos de masas antifeudales y al mismo tiempo el inicio y el principio y el primer intento de la superación revolucionaria del feudalismo en su camino hacia el capitalismo. Con la derrota de la Revolución Ciudadana, se disolvió en Alemania la unidad revolucionaria de la Reforma y la Guerra de los Campesinos. El movimiento campesino retrocede en Alemania al nivel de lucha interior a 1476 y pierde por mucho tiempo la relevancia nacional que había adquirido mediante la alianza con la Reforma, mientras que las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas en los estados alemanes. La Reforma se expandió en gran parte de Europa en la forma del luteranismo, el cual se sometió al poder de los príncipes poderosos. Por otra parte, las tendencias más radicales adquirieron en Suiza, por medio del calvinismo, una nueva forma que sería la ideología dominante de las revoluciones posteriores en los Países Bajos e Inglaterra. Atkinson lamenta el desenlace de los acontecimientos en Mulhausen. Munsen y Pfeiffer agitaron a las masas bajo el punto que los líderes de siempre se retiraron frente a la ley del populacho y fueron elegidos para tales puestos nuevos magistrados entre las masas. En el sur estallaban las insurrecciones. Las masas más pobres de la ciudad, desposeídas y oprimidas por el nuevo poder del capitalismo, estaban dispuestas a levantarse contra sus amos y ponerlos al lado de los campesinos. Estos hombres eran revolucionarios que hablaban de la reconstrucción total de la ciudad y del Estado. Si hubieran tenido un Lutero para dirigirles, o incluso un socialista sensato, en lugar de locos visionarios pseudoteológicos, podrían haber conseguido una sociedad más estable y haber escrito los primeros capítulos de los sindicatos. La postura de Lutero. Para ver la postura política de Lutero, habría que comenzar con un escrito de 1522. Se trata de una fiel admonición de Lutero a todos los cristianos a guardarse de la sedición y de la revuelta. Nos dice que la violencia es diabólica, que la revuelta desemboca en lo irracional y normalmente golpea más a los inocentes que a los culpables. Por esto, quien quiera combatir por el Evangelio debe hacerlo solo con el Evangelio, es decir, únicamente con la palabra. La revolución radical es la sublevación espiritual suscitada por la palabra predicada. Lutero está en contra de cualquier revolución, aunque sea inspirada. Lutero está en contra de cualquier revolución, aunque sea de inspiración cristiana, sea porque el medio equivocado, la violencia, corrompe el fin justo, la justicia, el derecho, sea porque Lutero ignora la idea de un control desde el poder de la autoridad secular. Según este escrito, por tanto, la posición que toma en la guerra de los campesinos no sería incoherente. Otro escrito de 1523 sobre la autoridad secular analiza una de las cuestiones más difíciles y debatidas entre los teólogos e historiadores protestantes.
Es el tema de los dos reinos, donde estos son dos modos de gobernar de Dios. Con la mano derecha, es decir, con el Evangelio, Dios dirige a los cristianos. Este tipo de gobierno corresponde a la asamblea cristiana. Con la mano izquierda, es decir, con la ley, conduce a los no cristianos. A este tipo de gobierno corresponde la comunidad civil, y el instrumento de ese modo de administración es la autoridad constituida. No solo el príncipe, sino también el padre y la madre, el maestro de escuela, el magistrado. Separa los dos estados para garantizar la independencia del poder civil de posibles intromisiones de la iglesia. Eliminar la clericación del Estado y salvaguardar la autonomía de la iglesia y la libertad de la predicación evangélica. Combate la negación del poder civil. Por eso va contra Montzer, para quien el poder constituido es una demonización. Según Lutero, el error de Montzer fue negar la autoridad constituida, su derecho y su verdadera función. Lutero está de acuerdo con Montzer en juzgar negativamente a los príncipes que se cobijan bajo el título de cristianos sobre la autoridad secular. Lutero critica a Montzer no porque éste ataque a los príncipes, sino porque los quiere abolir. Quiere crear un mundo sin autoridad terrena. Montzer se equivoca, según Lutero, porque no sabe distinguir el funcionario malvado de la función buena. Impío es el príncipe, pero no el hecho de que sea príncipe. La impiedad del príncipe no se puede confundir con la función. Hay un texto claro al respecto, intentando explicar su comportamiento en la cuestión de los campesinos. Lutero escribe en 1525 una carta sobre el duro libreto contra los campesinos, donde dice que un subversivo es mucho peor que un asesino, porque éste al menos reconoce a la autoridad, aunque la tema. La discusión con Montzer tiene su punto culminante en el documento Exhortación a la Paz, a propósito de los 12 artículos del campesinado de Suabia, donde Lutero critica a los príncipes, pero también se dirige a los campesinos en duros términos. No les niega ni la legitimidad de sus reivindicaciones ni la bondad de su causa. Sin embargo, les niega el derecho de llevarla a cabo en nombre de Cristo, de vivirla como una cuestión de derecho divino. Nada del Evangelio separa a los campesinos de los señores. Son cosas terrenas lo que les separan. Los campesinos abusan del Evangelio, transponiendo al ámbito social verdades de la fe. Exhortación a la paz, a propósito de los 12 artículos del campesinado de Suabia. Solo cuando llegaron a sus manos, comienzos de abril de 1525, los 12 artículos, reconoció Lutero la verdadera dimensión del movimiento y la relación entre las exigencias y su teología. Los acontecimientos que precipitaron tuvieron para Lutero desde el inicio dimensiones que trascendían con mucho la confrontación social. Ya en este escrito sobre la cuestión campesina, Exhortación a la Paz, fijó su postura firmemente. En él se contienen esencias sus ideas posteriores. Lutero comenzó su exhortación a la paz en el jardín de Johann Dürer, en Eisleben, donde se encontraban
en 1900, el 19 y el 20 de abril de 1525 para tratar la cuestión de la apertura de una escuela. Lutero escribía todavía con la esperanza de ser escuchado, pues los campesinos se remitieron en los 12 artículos no solo a la escritura, sino también le ofrecieron a distanciarse de algunos puntos concretos cuando se los aclarasen con fundamento en la escritura. Se reservaban el derecho de añadir otros artículos que no fueran contra Dios ni contra el prójimo. Habían compuesto una lista de jueces para aclarar el derecho divino, entre los que se encontraban autoridades civiles y reformadoras, así como Lutero, Melanchthon, Bengenhagen, Osiander y Brenz, entre otros. Los campesinos esperaban la toma de postura por parte de estos hombres y que sus artículos encontraran la aceptación de Lutero, pero éste no acepta su opúsculo, la función atribuida de juez ni de político, sino que solo habla como pastor de almas. Él trata el punto central del derecho cristiano. 3 fueron los motivos que llevaron a escribir a Lutero. Si la revuelta se escapa de las manos, entonces desaparecerán los 2 reinos, dado que no permanecerían ni reino civil ni palabra divina. Alemania quedaría devastada, y donde una vez se ha comenzado a derramar sangre, será difícil que después se detenga, por lo que todo estará perdido. Ambas partes se juegan la salvación de sus almas. Los señores por su tiranía y rudeza de corazón, y los campesinos por utilizar la violencia. Como vemos, no son razones políticas, sino humanitarias y pastorales. Quiere evitar la injusticia y el desastre que se avecinan y proteger la vida de los inocentes, que son quienes más sufren en estas situaciones. Totalmente en consonancia con su anterior exhortación a guardarse de la rebelión, acentuará aquí el carácter pacífico del Evangelio y el rechazo de toda revuelta. Lutero se dirige claramente a las 2 partes, aunque les habla de forma diferente. El pecado de los señores consiste en el mal uso del derecho. Critica tanto a los príncipes seculares como a los cargos eclesiásticos por robar a sus súbditos pobres. Sabía que sus señores ateos ponían cargas intolerables e injustas sobre los campesinos, pero el Evangelio no tenía nada que ver con sus exigencias, y sus conductas demostraban que habían olvidado a Cristo y su camino. Los señores deben entender que la ira de Dios se dirige contra ellos en esta revuelta. Por eso deben tratar a los campesinos con conciencia. No deben sentirse seguros, pues la espada está próxima a sus cuellos. Dios os quiere castigar y os castigará. Del mismo modo que en su escrito sobre la autoridad, Lutero emplea duras palabras contra los príncipes, a quienes en realidad se les debe culpar de la revuelta. Los artículos de los campesinos, aunque son todos en su provecho, son equitativos y justos, especialmente el primero. Lutero se dirige amigablemente a los campesinos y les concede que los príncipes y señores de los que la gente tanto se queja, bien se merecían que Dios los depusiera de sus puestos. Esto, sin embargo, no justifica las acciones de los campesinos. Ninguna maldad de las autoridades justifica jamás la rebelión y la violencia por parte del pueblo. Les invita a la concordia y les niega el derecho a la insurrección. El pecado de los campesinos es que sus acciones van contra el derecho. Sus exigencias no son injustas, sino
su levantamiento. Tienen en su contra todo tipo de derecho, tanto el civil como el cristiano. La culpa no es tan visible como la de los señores, sino que están más en lo profundo, hacia donde no miran. Lutero intenta abrirles los ojos, pues va contra todo derecho el erigirse juez de su propia causa. Sobre todo, Lutero les critica el considerarse una asociación o liga cristiana, o al afirmar que actuaban dentro del derecho divino. Llevan el nombre de Dios injustamente, dado que empuñan la espada y se sublevan contra la autoridad. El solo hecho de que sean ellos los primeros en tomar las armas hace que su causa sea injusta. Con ello no quiere poner en duda que los campesinos habían sufrido muchas injusticias por parte de las autoridades y que algunas de sus exigencias eran justas. La mayoría de sus exigencias, sin embargo, las rechazó duramente. El derecho de los cristianos no es defenderse, ni vengarse, ni padecer y sufrir. Lutero es muy sensible y critica donde se encubren exigencias sociales y políticas bajo el título de evangelio. A veces pasa desapercibido el hecho de que Lutero, en la parte final de su escrito, considera que los dos grupos contrincantes están al mismo nivel. Él cree que no hay nada cristiano en ambos bandos, y el que parezca en esa lucha se perderá también para toda la eternidad. Al reformador le importaba más la cuestión de adoctrinar las conciencias de lo que era legítimo e ilegítimo para un cristiano. Lutero inculcó tanto a las autoridades como a los campesinos la idea de que la salvaguarda de la paz era la primera y principal tarea de las partes implicadas. Este punto de vista lo mantuvo Lutero incluso durante los momentos más acuciantes de la guerra. Lutero trata el tema de la libertad cuando comenta el artículo 3 sobre la servidumbre. La libertad cristiana, tan magníficamente descubierta por Lutero, se para en las puertas de la historia civil. Transponer la libertad cristiana del plano de la fe al plano de la historia introducida en las relaciones sociales significa hacerla carnal. Al artículo de los campesinos tiene que desaparecer la servidumbre, puesto que Cristo nos ha liberado. Lutero responde: leed lo que dice San Pablo sobre los criados, que en aquel tiempo eran todos siervos. Por eso el artículo citado se opone directamente al Evangelio. Se trata de un robo por el que se arrebata al Señor un cuerpo que es